La ley de la oferta y la demanda es un principio básico sobre el cual se basa una economía de mercado. Es la relación que existe entre la demanda de un producto y la oferta que se hace sobre ese mismo producto. En la ley de la oferta y la demanda, la oferta es algo que se ofrece, mientras que la demanda es algo que se busca. Es en este contexto en el cual debemos entender la oración. Hoy en día muchos hablan de demandar las promesas de Dios, pero en realidad nosotros a través de la oración solamente podemos buscar a Dios, porque Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros. Todo lo que Dios nos da es por su gracia. La oración tiene dos enfoques bien definidos. Por un lado podemos buscar a Dios por lo que Él es, buscar a Dios por su presencia. Por otro lado podemos buscar a Dios por nuestras necesidades. Aquí entra en juego la ley de la oferta y la demanda, porque mientras más buscas a Dios por lo que necesitas, tanto más Dios te ofrece su presencia. Pero mientras más buscas a Dios por su presencia, mientras más buscas a Dios por lo que Él es, tanto más Dios te ofrece lo que necesitas. Hoy quiero hablarte de un pasaje muy conocido para muchos. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Si puedes y tienes Biblia, puedes tener tu Biblia abierta. Va a ser muy bueno para que puedas entender algunos conceptos que quiero hablarte en este día. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Qué tremenda esta oferta de parte de Dios. Pide lo que quieras que yo te dé. Dios se ocupa de tu mente cuando tu mente se ocupa de Dios. Todos hemos experimentado sueños que a veces nos parecen extraños. Es curioso, yo no sé si te ha sucedido, tener sueños repetitivos. A mí me pasó de niño, que tenía sueños que se repetían una y otra vez. Claro que cuando fui joven también tuve sueños repetitivos, pero no eran iguales. Era notable que mis cargas, mis preocupaciones, mis temores eran diferentes a aquellos que yo tenía cuando era niño. Y también tuve sueños repetitivos en mi etapa de juventud. Ya siendo adulto, también he pasado por esta experiencia. Naturalmente que esos sueños cambiaron, y aunque eran repetitivos, tenían que ver con las cargas, las preocupaciones, aquellas cosas que marcaban una etapa en mi vida. Alguien dijo que nuestro cerebro es como las cuerdas de una guitarra, que emiten sonidos débiles, van emitiendo sonidos débiles luego de que aquel que estaba tocando la guitarra dejó de tocarla. Cuando hace sonar una cuerda, esa cuerda no queda en silencio de manera inmediata, sino que sigue emitiendo un sonido débil por algún tiempo. Bueno, lo mismo sucede con nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos sueños, en realidad nuestra mente sigue trabajando de una manera más débil sobre aquello que ha estado ocupada a lo largo del día o a lo largo de los últimos días. Esto es exactamente lo que le sucedió a Salomón. Cuando vemos el versículo 1 en el contexto, en este capítulo 3, nos dice en qué contexto tuvo lugar ese sueño de Salomón cuando Dios se le apareció. Dice el versículo 1 del capítulo 3, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Escucha esto: entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Dios y los muros de Jerusalén. Salomón se estaba ocupando de las cosas de Dios. Salomón se estaba ocupando de la obra que Dios le había encomendado. Es en ese contexto, cuando la mente de Salomón estaba ocupada en las cosas de Dios, que Dios se ocupó de la mente de Salomón. Es en ese contexto, porque Salomón tenía su mente abierta a Dios durante el día. Y entonces también la mente de Salomón estaba abierta a Dios durante la noche. La oración que Dios responde nunca es un hecho aislado de nuestra relación con Dios. Notemos que Dios se le apareció a Salomón una noche en sueño, cuando Salomón estaba con su mente ocupada al 100% para Dios. Y es en este contexto que le dijo: pide lo que quieras.
significa que este sueño no fue un hecho aislado, sino que es una consecuencia directa de la búsqueda continua por parte de Salomón de la presencia de Dios. Ahora, lo que quiero hablarte en este día es de esta oferta tan grandiosa, porque tenía que ver con la demanda de Salomón, con la búsqueda de Salomón, pero la gran oferta que Dios hizo, una oferta tan grandiosa, que tendría tanto impacto si Dios hiciera esa oferta en nuestros días, si Dios hiciera esta oferta a cada uno de nosotros, si Dios te dijera en este momento, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué cosas vio Dios en Salomón para hacer una oferta tan grandiosa? Lo primero lo vamos a ver en el versículo 3. Lo primero que Dios vio en Salomón para hacer una oferta tan grandiosa es que Salomón amaba a Dios. Mira que dice el versículo 3 del capítulo 3, mas Salomón amó a Dios andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso a Dios en los lugares altos. Todo el que verdaderamente ama a Dios se descentra de sí mismo. Si una persona que está centrada en sí mismo no es una persona que ame a Dios, porque el amor se ve justamente y se manifiesta en descentrarnos de nosotros mismos. Los padres a veces cuando ven que su hijo o su hija se ha enamorado, dicen, pero se ha vuelto loco, no es el mismo. ¿Por qué? O no es la misma. ¿Por qué? Porque está enamorado o enamorada, porque antes vivía centrada en sí mismo, pero ahora vive pensando en la otra persona, en aquella a la cual se ha enamorado. Bueno, exactamente lo mismo sucede con nuestro amor a Dios. El verdadero amor a Dios se manifiesta en una vida que está centrada en Dios, en la obediencia a Dios. Es por eso que el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto fue lo primero que Dios vio en Salomón. Salomón amaba a Dios. El amor a Dios es una respuesta nuestro amor a Dios es una respuesta del amor de Dios hacia nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por eso que la oferta de Dios es una respuesta a quienes responden al amor de Dios. La segunda cosa que Dios vio en Salomón para hacer una oferta tan grandiosa es que Salomón pagaba el precio de buscar a Dios. El versículo 4 en este capítulo 3 dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre el altar. La salvación es gratuita, pero ser salvo tiene un costo. El Señor dijo que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí y el Evangelio, éste la hallará. Cuando vemos la parábola de las 5 vírgenes, o de las 10 vírgenes, dice que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, que tenían sus lámparas encendidas esperando al novio, pero todas durmieron, todas cabecearon, y a mitad de noche se escuchó la voz del novio. Y ellas salieron a buscarle, pero 5 de ellas se habían quedado sin aceite. ¿Cuál era el problema de estas 5? Dice que le pidieron a las 5 vírgenes prudentes y estas le dijeron, no, si nosotros le damos nuestro aceite, nos vamos a quedar todas sin aceite. Más bien, vayan y compren a los que venden. Y ellas fueron, pero ya era demasiado tarde. El problema de ellos es que no habían estado dispuestas a pagar el precio de tener aceite en sus lámparas. Y cuando quisieron pagar el precio, ya era demasiado tarde. Lo segundo que vio Dios en Salomón para hacer una oferta tan grandiosa es que Salomón estaba dispuesto a pagar el precio de buscar a Dios. Dice que Salomón iba a Gabaón. La casa de Dios estaba construida. Sin embargo, el arca que simbolizaba la presencia de Dios no estaba allí. Salomón iba a Gabaón porque allí estaba el tabernáculo y él ofrecía allí, sobre el altar, 1000 sacrificios diarios. A veces estamos tan cómodos en un lugar. Es cierto que Dios está en todos lados, pero es cierto que Dios se agrada cuando nosotros pagamos un precio. Una oferta tan grande como Dios le hizo a Salomón, nos la puede hacer a nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Qué quieres que yo te dé?, le dijo a Dios a Salomón. Pide lo que quieras que te dé. Dios solamente es una oferta tan grande a aquellos que están dispuestos el precio de ir y sacrificar sobre el altar. La tercera cosa que Dios vio en Salomón
para hacer una oferta tan grandiosa es que Salomón se mantenía en humildad. Los versículos 6 al 8 del capítulo 3 dice: y Salomón dijo en esta oración: tú hiciste grande misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues te ruego, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. La gracia que recibes siempre será directamente proporcional a la humildad que practicas. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 28 que Satanás era el sello de la perfección de Dios. Pero luego el Señor dice en Lucas capítulo 10 versículo 18 que él veía a Satanás caer como un rayo. ¿El problema cuál fue? El problema es que él se engrandeció. La tercera cosa que Dios vio en Salomón para hacer una oferta tan grande es que Salomón tenía humildad. La verdad que tenía tantas cosas siendo rey que podría haberse engrandecido en ese momento. Sin embargo, Salomón reconocía la misericordia de Dios. Dice, tú hiciste gran misericordia con David y tú le has reservado esa misericordia hasta este día porque me has puesto a mí por rey. ¿Sí? Dice, y yo soy joven. Allí está la humildad. Y no sé entrar ni salir. Ahí estaba la humildad de Dios. Es por eso que quien no conserva la humildad cae estrepitosamente. En el segundo libro de Crónicas, del capítulo 26, se nos relata la caída de un gran rey, el rey Usías, quien se había engrandecido, quien se había hecho poderoso. Dios le había dado sabiduría, pero dice el versículo 16, capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, dice que cuando Usías era ya fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Si nosotros conservamos la humildad siempre, cualquiera sea las cosas que tengamos, porque cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, cuando Dios hace que las cosas salgan bien, es cuando más debemos cuidar nuestra humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La cuarta cosa que Dios vio en Salomón para hacer una oferta tan grandiosa es que su oración era agradable delante de Dios. Dice los versículos 9 al 11, y le dijo Dios, versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor, dice el versículo 10, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, dice, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dios se agrada de la oración, pero Dios no se agrada de toda oración. Los que somos padres sabemos cuánto nos goza escuchar la voz de nuestros hijos, poder oír a nuestros hijos. Sin embargo, no todas las cosas que nuestros hijos nos dicen, ni todas las cosas que nuestros hijos nos piden son agradables. Esto es la cuarta cosa que Dios vio en Salomón para hacer una oferta tan grandiosa. Es que Dios se agradó de Salomón, tanto de lo que Salomón pedía como de lo que no pedía. Notemos que dice, porque has demandado esto y no pediste esto otro. Dios se agradó de ambas cosas. Dios se agrada a veces de las cosas que pedimos y se agrada a veces de las cosas que no pedimos, pero también a veces se desagrada de las cosas que pedimos. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, Dios mira nuestro corazón. Es por eso que no son nuestras palabras lo que agrada a Dios, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que hace que nuestra oración sea o no sea agradable a Dios. Quiero terminar con esto. Todos los años, dentro de nuestra misión, se hacen congresos para varones, para mujeres, para jóvenes. Recuerdo una anécdota, una hermana que viajó hace muchos años a un congreso. Ella estaba preocupada por el lugar, dijo, pero el lugar donde va a ser es un lugar lindo. Y mucha gente se preocupa, no solo él, que el lugar donde se hace el congreso sea un lugar lindo, un lugar que tenga cosas atractivas, turístico. Se preocupaba por el hotel, si el hotel tenía comodidades. Preguntaba cuál iba a ser la comida. Se preocupaba por el micro. Recuerdo cuando volvieron todas las hermanas, habían pasado a dar testimonio. Esta hermana dijo, la verdad, el lugar era hermoso. La verdad, el hotel
era sumamente confortable, la comida extraordinaria, el micro de primera clase. Y después se le preguntó al hermano, ¿qué le pareció el Congreso? Dice, la verdad el Congreso no me gustó mucho. Y a veces nos sucede esto, que miramos las cosas que no tienen tanta relevancia y perdemos de vista lo verdaderamente importante. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra búsqueda, esa debe ser nuestra demanda, y entonces la oferta de Dios será grandiosa. Y todas estas cosas te serán dadas por añadidura. Es exactamente lo que Dios le dio a Salomón y la oferta que Dios hizo a Salomón. Cuando busca lo que Dios quiere, entonces recibe de Dios lo que verdaderamente necesitas y lo que verdaderamente puede saciar tu vida. Por lo cual, si amas a Dios, si pagas el precio de buscarle, si te mantienes en humildad y si tu oración es agradable a Dios, Dios no solo te dará lo que buscas, sino que también Dios te dará aquellas cosas que no pediste, porque Él sabe que verdaderamente lo necesitas. En este momento te invito a que hagas esta oración conmigo. Tal vez estás pasando por un momento en el cual necesitas una respuesta de Dios. Tal vez en este momento te vendría tan bien que Dios te diga, pide lo que quieras que yo te dé. Pero ¿cómo está tu corazón? Ese es el punto. Este es el momento de alinear nuestro corazón a Dios. Porque cuanto más buscas a Dios, tanto más Él te ofrece lo que necesitas. Esta es la ley de la oferta y la demanda de Dios. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, porque hoy nos desafías a buscarte con un corazón absolutamente abierto a lo que quieras hacer en nuestra vida. Al enviar esta palabra, Señor, esta palabra tiene poder, porque es la palabra de Dios vivo y verdadero, y tiene poder para entrar en cualquier lugar donde tú la envíes. Tal vez esta palabra está penetrando en este momento en un hospital, en el trabajo de una persona, en la soledad de su hogar, tal vez en un momento de desesperación, tal vez en un momento de angustia, en un momento de duelo, en un momento de enfermedad. Cualquiera sea la situación, tu palabra es enviada con un propósito, y dice el libro de Isaías que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual es enviada. Yo confío, Señor, en esta hora que esta palabra hará una obra en la vida de aquellos que la reciben. Y si eres uno de esos que quiere recibir esta palabra, puedes decir amén con todo tu corazón, y esta palabra hará la obra para la cual es enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Si ha sido bendición este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal y que compartas esta palabra, porque entonces no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados. Que el Señor te bendiga ricamente.